Buenos días, hermanos. Le doy gracias al Señor, al pastor Fernando, su esposa Sandra y a toda la iglesia por brindarme este espacio y este privilegio de predicar la palabra del Señor. Les invito entonces a que se pongan de pie y vamos a leer el capítulo 6 del libro de Isaías, del 1 al 8. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Señor mismo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, Padre bendito y glorioso, es para ti la honra, Señor, porque tú tienes el poder y mereces el tributo y las riquezas de parte nuestra, Señor. Señor, tú eres un Dios muy grande, eres un Dios que transformas, que llamas, que envías, que nos das, Señor, la vocación misionera. Señor, te ruego que bendigas a la Iglesia Bautista Prado Centro, sus actividades, sus programas, su visión, su misión, su llamamiento, los niños, los adultos, las mujeres, Señor. Señor, una bendición que sobreabunde para esta congregación. Y hoy, Padre, estamos muy agradecidos y dirigidos por el Espíritu Santo a través de tu palabra, y damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Después de leer este pasaje grandioso, le he colocado como título al mensaje: una visión con vocación. Recuerden que el tema del libro de Isaías es el tema de salvación. Salvación. Esto se traduce con la palabra hebrea Hayahu. Isaías se llama Hayahu, y Yahu significa salvación. Tal vez a alguno le suene la palabra Yahu. Yahu significa salvación. Es decir, que Isaías significa el Señor salva. La fecha de este libro, mirando su panorámica, este libro está fechado en el año 735 antes de Cristo. Fue escrito en Judá, en Jerusalén, y el propósito era responder al desánimo que tenía el pueblo por la muerte de un gran rey llamado Usías. Este rey que muere
y deja al pueblo derrumbado, deja un cambio político, un cambio social, un cambio económico y un desánimo. El propósito entonces es reconocer que a un rey muerto, un Dios alto, a un rey muerto, un Dios alto, un Dios alto. Dice que se apareció en un trono alto y sublime. Usa la palabra rum en hebreo, que significa altitud sin límites, y nasaj, que significa en hebreo sublime. El contexto de este libro es un contexto donde se mueven dos imperios, el imperio de Asiria y el imperio de Babilonia, imperios altivos, soberbios, que se vuelven como los dueños del mundo y que amenazan a Israel con esclavizarlo. Es un contexto bastante fuerte, pero más triste que el contexto social y económico de las naciones vecinas fue el contexto de lo que pasó con Isaías en su tiempo. Él fue profeta en los tiempos de Ahaz, Ezequías y en los tiempos de Usías, también de Jotam. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que el profeta Isaías fue llamado a los 20 años de edad? Estaba jovencito. Isaías fue formado con una excelente educación, consejero de reyes, familiar de estadistas y un verdadero anunciante del Mesías, el verdadero profeta que anuncia muchos siglos después la venida del gobernante universal Jesús de Nazaret. El machal, palabra machal, significa el gobernante universal, el Cristo pantocrator que gobierna sobre todo. Sería el tema de Isaías en su misión de salvación. Él estaría encargado de anunciar que a la muerte de Usías, este gran rey, se levantaría un rey que sería rey de reyes y señor de señores. Melech Hamelech, rey de reyes. Basilius Basilius, rey de reyes. Kyrie Kyrie, señor de señores. Entonces él dice: vi al Señor sentado en un trono muy alto y sublime, para atender a la decadencia, al desánimo que había causado la muerte del rey Usías, que había sido rey por 50 años, pero que un día por equivocación entró al altar para oficiar un culto. Y resulta que él, como rey, no tenía la competencia para oficiar el culto del altar. Y por causa de eso, Usías se volvió leproso. Y por ser leproso tuvo que ser exiliado y aparte de su pueblo para no contaminar. Y ese fue el triste fin del rey Usías. La palabra Usías viene de la palabra Usa, que significa poder, que significa fuerza, o asa. También la palabra asa quiere decir que este rey era poderoso, pero un día hizo lo que no debía hacer: penetrar al altar y oficiar un culto que a Dios no le gustó, porque él no estaba llamado para el altar, él estaba llamado era para gobernar, porque él estaba llamado a manejar las cosas temporales, pero el sacerdote está llamado a manejar las cosas eternas, las cosas del altar, y el sacerdote tiene que tener llamado, y el sacerdote tiene que ser ungido. Y aunque él era ungido para rey, mas no era ungido para el altar. Y en un solo día, 50 años de perfecto gobierno se fueron a pique por una equivocación, por estar en el lugar equivocado. Ese fue el problema del gran rey Usías, el gran fuerte, ¿no? Porque cuando uno le dicen: tome las ollas por las asas, las ollas tienen unas orejas. Uno, cuando la olla es muy pesada, la toma por las asas. Asa significa poder. Usías, el que tiene los brazos poderosos, pero esos brazos fueron debilitados y llenos de lepra por equivocarse
en el oficio de su profesión. ¿Cuántos hermanos hoy en día se han equivocado cuando pretenden que porque tienen dinero o porque tienen estudios o porque diezman más o porque ofrendan más, tienen entonces el permiso para llegar al altar, para predicar, para enseñar, cuando en realidad no tienen el llamado? Esta es la historia del rey Usías. Y esto nos trae, hermanos, unas enseñanzas simbólicas. Y la primera enseñanza, hermanos, la primera enseñanza simbólica es que todo rey terrenal es mortal. Todo rey terrenal es mortal. El texto dice, entre comillas, murió el rey Usías. Murió con su fortaleza. Y por eso, hermanos, debemos a veces cantar ese himno que dice, dad a Dios inmortal alabanza, su merced y su paz nos inunda. Morirán los señores del mundo, mas su imperio no acaba jamás. ¿Han escuchado ese himno? Morirán los señores del mundo, mas su imperio no acaba jamás. El único imperio que no acaba jamás es el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Señor lo llena todo. Dice la palabra de Dios que su manto, sus faldas llenaban el templo y que se oyó la voz de los ángeles que cantaban, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, ante el vacío que deja en Colombia el cambio de un presidente para entrar otro, muchos se han derrumbado y han dicho, creo que esto se va a acabar. Hay un vacío, hay una tristeza en los que no ganaron las elecciones. Pero la palabra de Dios dice que ningún rey de la tierra puede llenar el vacío de nuestras frustraciones. Él es el que llena con sus hordas de gloria la vida del hombre, de la familia y la vida del Estado. Dice que sus faldas llenaban el templo, esto de sus orlas, ¿no? Y que llenaba el templo con su cabod, con su gloria, con su cabod. Es que la gloria del Señor lo llena todo. Por eso dice el profeta, otro profeta dice, porque por tanto que vivo, toda la tierra está llena de su gloria. Ah, sí, hay vacíos. Muchos dicen, es que no ganó tal candidato. Qué vacío, qué frustración. Cómo han bajado las bolsas. Esta semana yo fui para mercar y llevé una bolsa de uno y otra del Éxito para mercar. Y una señora me dijo, señor, ¿qué hace usted tan elegante? Le dije, soy corredor de bolsa. Soy corredor de bolsa. Sí. ¿Y usted trabaja con Wall Street? Yo le dije, no, vengo a mercar. Aquí traigo una bolsa del Éxito y otra bolsa de uno. Y dijo, ay, señor, yo veo que usted sí verdaderamente es un hombre de la bolsa. Pero de la bolsa para comprar cada día menos mercado. Pero ante ese vacío político y social que experimentan algunas ciudades del país, dice que el Señor se le apareció a Isaías y que con sus orlas, con su manto, con sus faldas llenaba el templo. Recuerde que faldas largas significan eternidad, ¿cierto? Faldas largas es un símbolo de eternidad. Faldas grandes es un símbolo de plenitud, de llenar. El Señor es el que tiene las orlas que llenan. Hermanos, Dios tiene fuego purificador. Y ese fuego purificador dice que se le aparecieron a Isaías unos ángeles que tenían seis alas, y que uno de esos ángeles tomó con unas tenazas una brasa encendida del altar y que con esa brasa le tocó los labios y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios nos purifica, hermanos. Esa palabra serafines viene de la palabra seraf, seraf en hebreo, que significa fuego. Ángeles serafines, ángeles de fuego que protegen la presencia de Dios, porque Dios es un Dios inaccesible,
Uno no puede entrar en su presencia sin entrar en juicio, porque el fuego de los ángeles lo destruiría a uno, porque Dios es fuego consumidor, como dice también el libro de los Hebreos. Dice que con sus alas, significa eh, facilidad para dar el mensaje, significa guía y significa acción. Los ángeles tienen alas y pienso que también nosotros pastores pues tenemos que tener alas, porque si a nosotros nos quiebran las alas, ¿cómo hemos de volar? Seríamos derrotados. ¿Sabe, hermano pastor, lo que significa la palabra libertad en hebreo? Significa la palabra deror, deror. Y deror significa ala, ala. Entonces, cuando el ala está rota, uno está derrotado, derrotado. La palabra es derrotado. O sea, hay obreros derrotados, hay misioneros derrotados, hay siervos de Dios derrotados, porque por no depender del Señor, sus alas se quebraron. Y hoy en día se encuentran inactivos para enseñar y predicar, porque ese deror, esas alas con que debían volar para guiar y llevar el mensaje, han sido quebradas por la tempestad del mundo, por la misma mundanalidad, por la misma violencia, por el mismo pecado, por los mismos afanes de la vida. Venimos a veces ante el altar de Dios con las alas quebradas. Deror, deror significa alas, y estos ángeles tenían alas para representar el piso de arriba. En una ocasión alguien me preguntó, un filósofo, profesor de la Universidad Bolivariana, me dijo: ¿usted a qué se dedica? Yo le dije: yo me dedico al piso de arriba. ¿Cómo que el piso de arriba? Es que el piso de arriba es trascendencia. El piso de arriba es eternidad. El piso de arriba es el piso sublime, el piso inefable. Y algunos como nosotros, que nos llaman locos, hemos dado toda nuestra vida al servicio del piso de arriba. Recuerdo tener ya 38 años al servicio del Señor como pastor. Recuerdo haber sido llamado cuando solo tenía 17 años. Hoy los años me han llenado de canas y de arrugas. Y cuando me asomo al espejo, mi esposa dice: ¿quién colgó ese acordeón frente al espejo? Y yo le dije: mi amor, no es el acordeón, soy yo que me estoy peinando el cabello. Entonces, ¿era que es que cree que estoy viejo? ¿Era que no? Los ángeles cubrían sus rostros, y cubrir los rostros en el símbolo bíblico es reverencia. Es reverencia, porque no se podía mirar cara a cara a Dios y vivir. Y esos ángeles cubrían sus pies. Y cubrir sus pies significa humildad, porque la condición y el estrato y la categoría de un hombre, la sociedad lo mira por los pies. Por eso la gente millonaria mucha se caracteriza por los zapatos que usa. Yo pasé por Panamá y vi unos zapatos muy bonitos. Le dije a la muchacha: ¿oíste vos cuánto valen esos zapatos? Y me contestó: valen 1.000.000 de pesos vos. Y yo le dije: ¿pero por qué? Porque son Hugo Boss. Son Hugo Boss. Entonces siempre el calzado que cubre el pie, ¿es señal de dignidad o es señal de indignidad? Nuestros abuelos andaban descalzos. Yo recuerdo a mi tío Rafael sentado en el cabo de un asadón con los pies descalzos, abiertos, callosos. Ya no tenían niguas, porque las niguas ya habían desaparecido. Y tanta pobreza, tanta indignidad, que ni siquiera había zapatos. Cubrir los pies significa señal
de humildad, señal de demostrar ante Dios que Él es el grande, que Él es el rico. Y ellos con dos alas volaban, que significa funcionalidad. Pero hermanos, Dios es santo. No debemos olvidar que la razón por la cual el gran rey Usías es exiliado y es confinado a la separación por lepra es porque él afrentó la santidad de Dios. Es que había un código de santidad que para poder entrar al altar había que amarrarse con una soga en la cintura, porque como Dios era fuego consumidor, se podía en el momento ofrecer los sacrificios a Dios. Si el sacerdote era indigno, el fuego lo podía achicharrar. Y Usías violó el código de santidad. Por eso los ángeles decían: santo, 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 3 veces santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo, santo, santo. En hebreo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. De ahí viene la palabra Kodesh o código, que significa que es que hay un código de santidad, hermanos. Hay una línea que nosotros no podemos traspasar sin un arrepentimiento, sin que el ángel le queme los labios vulgares, sin que no haya un fuego que le queme la basura de su vida. No puede entrar a la línea del oficio de Dios. Usías pensó que por su poder podía atravesar la línea, pero el libro de Isaías nos cuenta que fue fatal, porque Dios es 3 veces santo y Él es el que purifica. Dice que los quiciales del templo se estremecieron. Los quiciales son las bases de las puertas. Y hermanos, todo lo que está desquiciado, Dios lo llama a juicio. A una persona, a una sociedad y a una iglesia y a un estado que estén desquiciados en la parte moral, en la parte de la ética, en la parte espiritual y en la parte de la justicia. Va a llegar un momento en que Dios va a tomar las tenazas, y las tenazas significan juicio tenaz, juicio efectivo de Dios. Nadie quedará impune, nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Por eso Él toma las tenazas, por eso Él pone el fuego, para poder que haya la transformación. ¿Cómo era el cuadro en la época de Isaías? Dice en el capítulo 1, versículo 4: ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo Israel y se han vuelto atrás. O sea que en el tiempo de Isaías había un desquiciamiento. Y cuando dice que las puertas del templo, los quiciales se estremecieron, es que Dios tiene el poder para estremecer cualquier quicial, cualquier base humana, cualquier sistema político. Dios lo puede estremecer, así sea capitalista, así sea comunista, así sea socialista. Dios puede estremecer un sistema político. Cuando la sociedad se desquicia en la injusticia social, en la injusticia jurídica, en la injusticia distributiva, en la injusticia retributiva y en la justicia salvífica, en esos estadios de la justicia, cuando una sociedad se desquicia, entonces viene Dios y estremece los quiciales. Y cuando las iglesias se desquician en su doctrina, se desquician en su testimonio y se convierten únicamente en centros de atracción
y de diversión social. Se aparece entonces el ángel con la tenaza y la brasa encendida y quema lo que nosotros necesitamos que nos quemen. Es necesario que quien pretenda ser misionero primero pase por una transformación. Carlitos quería ser misionero y el pastor dijo, usted puede ser misionero. Y a partir de ese momento, la iglesia comenzó un trabajo. Le puso la Biblia, le puso camisa blanca y camisilla por dentro. Le puso pantalones clásicos con prenses. Le dio una cámara, le regaló unas gafas y Carlitos salió como misionero. A Carlitos solo le faltó un detallito pequeñito: nacer de nuevo. Le faltó la regeneración. Y Carlitos salió como misionero. Pero Carlitos fue un desastre, aunque realmente parecía evangélico. Uno lo veía con sus pantalones anchos, su camisa blanca, una Biblia de pasta negra, y tenía una forma de hablar tan evangélica que todo el mundo se creía que Carlitos sí es un evangélico. Era como yo, así anticuadamente vestido, ¿no? Parece que yo soy también evangélico, evangélico desde hace 44 años. Pero Dios pide sinceridad. Isaías dice, ay de mí que soy muerto, que siendo un hombre de labios sucios, inmundo, han visto mis ojos al Santo de Israel. Esto, hermanos, es que Dios pide sinceridad. Isaías reconoce su indignidad, reconoce su estado pecaminoso, reconoce su pobreza, haciéndose un inventario y un balance. Dice, no, Señor, yo no soy digno. Pero un día Carlitos vio a una mujer que también la iglesia le había ayudado. La iglesia le puso cabello, le puso vestido largo, le dio una Biblia y mandó a Juanita como misionera. Y cuando Carlitos vio a Juanita, Carlitos quedó prendado. Juanita lo envolvió en sus faldas. Y cuando lo envolvió en sus faldas, él entró como en shock. Y inmediatamente, como en el caso de Usías, cayó Carlitos y también cayó Juanita. Y era que tanto a Carlitos como a Juanita la iglesia lo había construido, pero le faltaba un detallito como al Nicodemo del capítulo 3 de Juan: debes nacer de nuevo, porque solo Dios en su poder puede dar la regeneración y la transformación y la sanidad de la terrible lepra del pecado. Dios purifica para enviar. Unas tenazas y un carbón son su testimonio. Tenazas, que significa que nadie se escapa. Justicia salvífica, justicia social. Pero hermanos, yo digo una cosa: Dios limpia nuestra boca para poder enviarnos. Es que estamos viviendo una época de tanta vulgaridad. Si yo me quedo asombrado como hasta por los WhatsApp y todo, la gente se dice vulgaridades. Eso se llama coprolalia, coprolalia. Investiguen ustedes qué significa la palabra coprolalia. Investiguen qué es un examen coprológico y ahí se dan cuenta ustedes qué es coprolalia. Este es un problema, este es una plaga social de la gente hablar vulgaridades. Nos juzgan por nuestra forma de hablar. Dime cómo hablas y yo te diré quién eres. Qué tan importante es la palabra. Yo digo a los hermanos, aprendan a hablar bonito, aprendan a hablar bien, exprésense con énfasis, digan cosas bonitas. Gloria al Señor por la iglesia
Prado Centro, una iglesia espectacular, una doctrina sana, unos varones responsables y unas mujeres maravillosas, espectaculares, las mujeres de esta iglesia. Casi me provoca como cantar el disco de Rafael. Seguro que te ves maravillosa. ¿Cierto? Puedes cantar la canción de Rafael. Seguro que te ves maravillosa con todas esas cosas que preparas. Y así, cantar. Porque, hermanos, hablemos bonito. Nos juzgan por nuestra forma de hablar. Dios limpia nuestra boca. Esto tocó tus labios y cambió tu culpa. El servidor de Dios debe tener boca limpia. En la terminal de transporte del norte estaba llevando una encomienda y un hombre que vendía unos dulces le dijo al otro: si me siguen molestando te tumbo los dientes. Un tiempo después yo me acerqué y le dije: señor, ¿es usted odontólogo? Y él dijo: no, no, yo no soy odontólogo, yo vendo dulces. Ah, ¿y cómo hace para tumbarle los dientes al compañero? Eso requiere de unos instrumentos odontológicos. Y digo: no, no, es que esa es nuestra forma de hablar. Le dije: terrible, terrible forma de hablar. Es la forma de hablar violenta. Hay hermanos que tienen una forma de hablar, no, no es vulgar, no es obscena, pero una forma de hablar tan violenta, como tan agresiva, que a veces en las reuniones de negocios de la iglesia se aterra uno de ver ese desdoblamiento que la persona tiene. Ese santo que levanta las manos y que ora con énfasis, ¿cómo se vuelve de violento de boca cuando está en una reunión de negocios? Uno a veces siente miedo. Se siente como cuando tienen que sacarle a una olla a presión, levantarle la tapa. Dios quiere que nosotros hablemos bien. Dios quiere que estemos dispuestos a escuchar su voz, su jacol, su voz. Que seamos obedientes y que cuando Él diga: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, podamos contestarles: Chelatení, envíame a mí. Chelaj, envíame a mí. Chelatení, envíame a mí. Que usted pueda decir, así como Isaías: envíame a mí. No alargaré más esta predicación diciendo, hermanos, como una aplicación. Vivimos un tiempo de inestabilidad política, de inestabilidad social, espiritual y económica. Asistimos a las puertas de una sociedad desquiciada, de una familia que si no pone cuidado también se desquicia, y de nosotros que si no ponemos cuidado también nos podemos desquiciar. Pero el Señor ofrece primero que todo su Yahú, su salvación. En medio de tanta maldad, el Señor le dice: Yahú, yo salvo. El Señor ofrece su limpieza, su sanidad. Es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Y ofrece su perdón, su Yom Kippur. Habrá un día de perdón, habrá un día del Yom Kippur. Se ofrece su protección porque Él es el Shaddai, el poderoso. Ofrece su justicia y ofrece su poder. ¿Cómo es de bonito cantar ese coro que dice: Santo, 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 Señor de gloria y majestad? El apóstol Pablo dice que hablando entre nosotros con salmos y cánticos espirituales, es la única manera, hermanos, de que nuestra vida cambie cuando la alimentemos con los grandes principios de la palabra y con el Dios de santidad. Mi abuela decía: hijo, si tú le echas a un molino carne, sale carne molida, pero si le echas basura, sale basura molida. Causa-efecto, hermano. Hoy pongamos en nuestras vidas el Yom Kippur del Señor, el día
del perdón. Y digámosle al Señor, Baruch atah Adonai, bendito tu Señor. Baruch atah Adonai, bendito tu Señor. Digámosle, Chelatení, heme aquí. Dios les bendiga, hermanos. Y teniendo en cuenta esta predicación, creo que es bueno que oremos y le pidamos perdón al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted puede tomar la postura que bien le parezca. Y yo creo que hoy el Señor nos hace un llamado a que le pidamos perdón y nos pongamos en sus manos, porque necesitamos mucho, mucho de Él para recomponer muchas cosas que de pronto se han dejado, que se han olvidado, que se han dejado de hacer. Le damos la gloria al Señor, la gratitud al pastor, pero como iglesia es importante el arrepentimiento. Le invito a que cierre sus ojos y que usted se ponga a cuentas con el Señor hoy. Yo también lo tengo que hacer. Y es importante que hoy recuperemos ese valor, la santidad a Jehová. Porque hace muchos años ya el pastor me había enseñado que el libro de Isaías también nos enseñaba cómo recuperar la santidad. Porque es importante que Él, que es nuestro Salvador, nosotros vivamos en esa santidad. Póngase a cuentas con Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús hoy nos queremos acercar ante tu presencia, reconociendo que tú eres santo, santo, santo. Y también queremos reconocer que nosotros somos pecadores, que nosotros somos infieles, pero que tú eres fiel. Y como lo dijo el salmista, el pecado siempre está delante de mí y en pecado me concibió mi madre. Por eso hoy, inspirados por esta palabra que nos trajiste de la boca de nuestro pastor Jorge, queremos también hoy ponernos a cuentas contigo, pedirte que nos perdones. Hoy nosotros también queremos escribir nuestro propio Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad. Lávame con hisopo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Y te pedimos, Padre, que seas perdonando nuestros pecados, nuestras faltas. Te pedimos, Padre Celestial, que con el poder de tu Espíritu Santo también nos ayudes a recuperar la santidad a ti y ser un pueblo conforme a tu corazón y a tu voluntad. Gracias por traernos esta palabra en esta mañana, por invitarnos a la santidad, pero también por desafiarnos a seguir predicando tu palabra, sin olvidar la integridad, sin olvidar la santidad, sin olvidar que somos un pueblo diferente. Por eso, Padre, gracias por tu palabra y perdónanos, Señor, nuestros pecados. Te imploramos que nos ayudes a seguir adelante. Te imploro en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir siendo un pueblo que no vive como vive este mundo, que no confía en lo que este mundo ofrece. Ayúdanos a ser un pueblo que simplemente confía en el santo, 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 en el eterno y sublime. Padre, gracias por traernos hoy a nuestro corazón, a nuestra vida,
esta palabra. Y como iglesia, Señor, te pedimos que nos perdones. Reconocemos la necesidad de nuestro arrepentimiento el día de hoy. Reconocemos la necesidad de tu presencia en nuestra vida. Reconocemos que solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, venimos ante ti y nos acercamos confiadamente ante tu trono para hallar el pronto auxilio, el oportuno socorro. Padre, gracias. La gloria siempre es para ti en Cristo Jesús. Amén.